Hola gente, aquí para decirles que la historia no es mía sino del creador. Aquí solo se sube fanfictions y traducciones en el canal. Sin más que decir, empieza. Capítulo 1. El comienzo. Desde la creación del género Isekai, todos han estado soñando con un día despertar como su personaje favorito. Esto naturalmente incluía a Henry, que tenía una imaginación extremadamente activa. De hecho, Henry fue uno de los pocos que se imaginó a sí mismo despertando como un personaje secundario aleatorio en un universo ficticio aleatorio y planearía cosas que hacer para volverse sumamente poderoso en ese universo. Bueno, todo estaba bajo la condición de que al menos tuviera un poco de conocimiento sobre dicho universo ficticio, pero nunca en un millón de años esperaba que este tipo de cosas realmente sucedieran. Después de todo, mientras que la reencarnación y el renacimiento podrían o no ser reales, estaba seguro de que la entidad a cargo se aseguraría de que sus recuerdos fueran borrados antes de que lo enviara a cualquiera de estos universos. Después de todo, la teoría de la reencarnación era básicamente Dios reciclando almas. Henry estaba actualmente en esa situación de nunca en un millón de años había reencarnado. En cuanto a cómo murió, Henry no tenía absolutamente ninguna idea, pero no trató de pensar mucho al respecto porque no tenía control sobre él, pero ahora Henry se encontró en el cuerpo de un personaje que nunca esperó y en un universo en el que nunca consideró imaginarse. El universo invencible. Este fue uno de esos universos que Henry consideró que el personaje principal era extremadamente tonto, tan tonto que Henry todavía se pregunta cómo ninguno de sus villanos lo había matado. Actualmente Henry estaba parado en el borde de una pequeña isla mientras usaba el agua como un espejo para examinar su apariencia. Mirando su reflejo, Henry pudo ver a un hombre blanco de mediana edad con una mezcla de cabello negro y gris en la cabeza y la barba. Sí, el cabello se veía genial incluso para los estándares de Henry, pero fue la ropa que llevaba la que llamó más su atención. Estaba rasgado y en pedazos, pero Henry todavía podía formar una imagen completa de él. Era un uniforme azul ajustado a la piel con varios toques de blanco y amarillo. Todos estos pequeños detalles le dieron a Henry una idea de qué personaje era, pero lo que realmente lo solidificó fue el hecho de que actualmente estaba viendo a la Liga de la Justicia golpeando la basura de un monstruo marino gigante. Podríamos usar la ayuda, inmortal, una voz femenina llamó a Henry mientras estaba ocupado examinándose a sí mismo. Él realmente era el inmortal. Henry ya sabía que era el inmortal de los varios miles de años de recuerdos que encontró en su mente, pero simplemente se había negado a creerlo, pero con todo lo que sucedía a su alrededor, no tuvo más remedio que creerlo. El inmortal era un personaje cuya habilidad principal era que era inmortal, aunque tenía otras habilidades como el hecho de que tenía el paquete básico de superhéroes. Super fuerza, super velocidad, vuelo, etc., pero no eran nada en comparación con los verdaderos bateadores pesados de Henry. El inmortal era como máximo un personaje de clase 100. Viniendo, Henry respondió sabiendo que no tenía forma de escapar de esta pelea. Además, no era como si pudiera morir, por lo que Henry actuó de inmediato de acuerdo con sus recuerdos y miles de años de memoria muscular mientras volaba lentamente hacia la escena de la pelea. Al llegar allí, Henry pudo ver que aunque el monstruo del mar estaba perdiendo, había logrado eliminar a la mayoría de los guardianes del globo. Por ejemplo, Red Rush yacía inconsciente en una de las pequeñas islas cercanas a la escena de la pelea junto con el marciano inconsciente. War Woman resultó gravemente herida, pero aún así se negó a rendirse, mientras que el extraño vestido de blanco no resultó herido en lo más mínimo. Para los demás, este tipo era un extraño y un elemento desconocido, pero para Henry, que conocía bien la identidad de este tipo. De hecho, se podría decir que Henry lo conocía aún más de lo que él mismo sabía. Este tipo era solo un objetivo para él. La mujer de la guerra descansa, el extraño y yo nos encargaremos de ello, dijo Henry, luego aumentó su velocidad mientras embestía su cuerpo hacia el lado de la criatura, haciéndola caer a su lado rugido. La criatura gritó de dolor, pero Henry no lo dejó pasar, ya que inmediatamente se abrió paso en una de las lesiones en el cuerpo de la criatura. El interior de la criatura puede contener toxinas que son peligrosas para los demás, pero para el inmortal no era nada. Henry no sabía los detalles de cómo su cuerpo podía resistir muchas toxinas, incluso las introducidas en su torrente sanguíneo por inyección, ya que el inmortal original no creía que valiera la pena saber hasta dónde llegarían sus poderes. Cuando Henry se obligó a sí mismo a entrar en la criatura, el extraño flotó en el aire, sorprendido por sus acciones, pero a pesar de eso, no hizo nada y observó cómo la criatura murió lentamente por tener sus órganos internos arrancados de su cuerpo y el sangrado. Henry no dejó nada al azar mientras separaba a la criatura y su corazón mientras volaba fuera de ella.
Esta fue una manera terrible para que cualquier ser vivo muriera, pero bueno, en este universo debería esperarlo. Eres despiadado, comentó de extranjero mientras volaba más cerca de Henry. Bueno, eso nosotros o nosotros y elegí la opción más obvia, hoy también no me gustaría acercarme si fuera tú, no sé los efectos de la sangre de esta cosa en los demás, dijo Henry como si no supiera quién era el hombre. No te preocupes, nosotros los Viltrumitas somos una raza muy resistente. El hombre sonrió y dijo, sí, era el futuro Omniman pero por ahora, acababa de llegar al planeta. ¿Así que eres un extraterrestre entonces? Preguntó Henry. ¿Puedes decir eso? Fue un placer conocerte, pero tengo que irme, dijo Nolan y luego se fue volando creando un boom sónico cuando se fue. Mirando a Nolan saliendo, Henry simplemente no podía esperar para alcanzar ese nivel de poder y superarlo. Podía hacerlo lentamente con entrenamiento, pero eso no lo haría, ya que sabía que los Viltrumitas se vuelven más fuertes a medida que envejecen, incluso si entrenaba. Capítulo 2. Aprendizaje. Nolan continuaría fortaleciéndose solo por el significado existente de que el status quo entre ellos permanecería sin cambios. ¿Inmortal es el monstruo muerto? Una voz preguntó a través del auricular en su oído. Cecil, sí Cecil, ustedes pueden venir a limpiarlo todo, dijo Henry mientras miraba a los guardianes heridos. Bueno entonces, los hombres se mueven fuera. Cecil ordenó. Así Cecil, creo que necesito unas vacaciones. Mirad, finalmente me está alcanzando, dijo Henry. Ambos sabemos que eso es imposible, pero si son unas vacaciones que necesita, entonces usted es libre de tomar uno hasta que lo necesiten, dijo Cecil. Bueno, entonces adiós por ahora, hoy creo que los demás necesitan atención médica inmediata. ¿Puedo ver a ese viejo? Ahora ponte en marcha. Cecil dijo que Henry cortó la conexión. Al mismo tiempo, se ocupó, administrando primeros auxilios a los guardianes inconscientes. Después de todo, todos ellos tenían un cierto nivel de habilidades regenerativas para que no murieran por sus heridas. Después de hacer eso, Henry dejó caer su beeper a su lado junto con su auricular. Era el único otro rastreador que Cecil había dejado sobre él ya que el otro medio falló. El agua mezclada no funcionó ya que su cuerpo consideraba los nanobots como toxinas, por lo que los excretó, incluso los introducidos por inyección se perdieron. Después de todo, pierde mucha sangre a diario y esto ni siquiera está considerando el hecho de que sus poderes básicamente se aseguran de que sea un hombre nuevo cada día que se despierta. Después de dejar caer su beeper y auricular, Henry inmediatamente despegó siguiendo sus recuerdos de regreso a su casa. El inmortal era realmente un hombre que amaba su paz mientras construía su casa, o debería decir mansión, en las afueras de la ciudad, donde estaba rodeado por una gran llanura. De hecho, se podría decir que la casa del inmortal estaba en el medio de la nada, lo cual era inteligente considerando que reducía la velocidad a la que se mudaba. Después de que todas las personas tienden a hacer muchas preguntas cuando notan que no envejeces. En el pasado, puedes ser alabado como un dios por tu inmortalidad, pero en esta época, las cosas se vuelven ridículas. Al entrar en la casa, Henry inmediatamente comenzó a mirar alrededor de toda la casa solo para asegurarse de que todo fuera como estaba en sus recuerdos. Después de asegurarse de que todo estaba en su lugar, Henry inmediatamente caminó hacia el sótano del edificio donde una pared falsa escondía una caja fuerte. El inmortal es realmente viejo, pensó Henry mientras ingresaba la combinación para la caja fuerte. Cuando finalmente se abrió la caja fuerte, todo lo que Henry vio fueron algunos artefactos y una lista. Esta fue una lista de todas sus posesiones junto con todos los documentos relevantes para ellos. Henry tuvo que admitir que aunque el inmortal era demasiado idiota para su gusto, el hombre era rico. Solo algunas de las propiedades en la lista fueron suficientes para convertirlo en el más rico de Estados Unidos. Al ver la lista y el valor de la mayoría de estas propiedades, Henry no se sorprendió. Después de todo lo que el inmortal fue una vez el presidente de Estados Unidos, fue Abraham Lincoln. Después de pensarlo un poco, Henry inmediatamente cerró la caja fuerte y volvió a la casa cuando comenzó a buscar su teléfono y dónde lo había dejado. Pasaron algunos minutos y Henry finalmente encontró el teléfono, pero a diferencia de lo que la mayoría hubiera esperado, inmediatamente pasó a verificar el saldo de su cuenta bancaria. Mirando los múltiples ceros en su cuenta, Henry se quedó sin palabras. El hombre ya era lo suficientemente rico en términos de propiedades, pero mirando la cuenta bancaria del hombre, Henry simplemente no podía decir nada. Revisando sus recuerdos para descubrir cómo el inmortal había ganado tanto dinero. Henry encontró solo dos métodos actuales de ingresos, uno de ellos era el alquiler y el otro era a través de Heroics. Cecil paga bien. Mirando el dinero en su cuenta, Henry no pudo evitar sonreír, ya que esto significaba que realmente podía lograr su objetivo.
Todo lo que tenía que hacer era esperar a que una cierta persona sangrara, lo que no sería difícil después de todo, hay múltiples monstruos que pueden hacer sangrar una Viltrumita y Nolan los encontraría lo suficientemente pronto. Ahora todo lo que tengo que hacer es aprender y reunir algunos equipos, pensó Henry para sí mismo, luego inmediatamente salió volando de su casa y regresó a la ciudad. Durante los próximos meses, Henry aprovechó sus poderes para aprender todo lo que pudo. Henry descubrió algunas cosas diferentes sobre sí mismo y sus nuevos poderes recientemente, pero una cosa era segura y era que el inmortal subutilizaba sus poderes. El cuerpo de este tipo fue construido de manera diferente. Al igual que a los Viltrumitas, a sus células no les importa una mierda y, a diferencia de los Viltrumitas, es verdaderamente inmortal. No necesita comer, dormir, beber o tomar o realizar ninguna otra actividad habitual para sobrevivir, lo que significa que es autosuficiente y, finalmente, y lo más importante, su cuerpo se adapta rápidamente. Al principio, Henry solo pensó que el inmortal era solo una cabeza muscular, pero después de estar en el cuerpo, Henry tuvo que decir que mientras el cuerpo era inteligente, el inmortal no estaba dispuesto. Henry no sabía la verdadera causa de su inmortalidad, pero aparentemente mejoró todo sobre él, aumentó su fuerza, velocidad, tiempo de reacción, etc., pero también mejoró su adaptabilidad, por lo que cuando Henry comenzó a aprovechar su supervelocidad para leer y aprender cualquier material que pudiera encontrar, su cuerpo parecía haber comenzado lentamente a adaptarse para almacenar mejor la información que leía. Henry solo notó esto recientemente como inicialmente cuando comenzó su misión de recopilación de conocimientos. Tuvo que leer incluso un libro ordinario al menos 2 veces para poder comprender completamente algunos de sus contenidos, pero después de unos días, pudo leer y comprender el contenido de varios libros avanzados con facilidad. Capítulo 3. El sueño. Su cuerpo se había adaptado literalmente para facilitar su aprendizaje. Este fue un buen descubrimiento en el caso de Henry después de todo lo que estaba aprendiendo mucho. Estaba aprendiendo a un ritmo que básicamente no se veía en el mundo. En términos simples, cuanto más leía Henry, más inteligente se volvía. Esto también era cierto para los humanos normales, pero estaba en un nivel completamente diferente. Henry no sabía si los Viltrumitas también eran así, pero no importaba, ya que todos estaban más enfocados en el combate que cualquier otra cosa. En solo 2 meses, Henry se convirtió en un maestro ingeniero. Bueno, eso fue principalmente porque tenía acceso a la red de The Guardian, que a su vez tenía mucha tecnología de villanos. Con la organización de Cecil, el GDA como respaldo del Guardian, The Guardian Network contenía una gran cantidad de conocimientos prohibidos que van desde la magia hasta los dispositivos de control mental. Henry los aprendió a todos después de que todo su plan lo necesitaría. Quería ser el ser más poderoso de esta galaxia o incluso de este universo y seguramente lo logrará. Podrías pensar en él como la versión Mau de Invincible, aunque la diferencia era que no planeaba matar a todos. Solo planeó acabar con los Viltrumites y hacer que la coalición se inclinara a sus pies. En cuanto al resto, estarían a salvo siempre y cuando nadie tuviera ideas brillantes sobre la resistencia porque, a diferencia de los Viltrumites, Henry no se detendría por una razón simple como los Viltrumites de sangre pura, son muy pocos. 14 de julio de 2019. Bajo el estado inmortal. Se podía ver una gran sala subterránea, la habitación estaba llena de varios equipos tan avanzados que algunos de ellos ni siquiera estaban en el mercado y frente a uno de ellos, estaba Henry, que parecía que no había dormido en días. Todavía se veía bien, pero parecía demacrado, la fatiga mental finalmente lo estaba alcanzando. Supongo que 5 meses es el límite, dijo Henry mientras se sentaba cansadamente en la silla detrás de él. Henry había estado trabajando continuamente durante más de un año. Había leído y dominado cada pieza de tecnología que podía tener en sus manos. Había aprendido y dominado básicamente todo lo que podía pensar, bueno, al menos al nivel que el nivel de tecnología de este mundo podría permitir que fuera alto, para empezar. Aunque Henry no tenía acceso a los archivos principales de Cecil ya que la mayoría de ellos estaban clasificados, lo poco que tenía acceso a lo que era mucho después de todo era un ex-hombre de poder y todavía lo es, cambió un montón de cosas para él. Aunque las leyes de la física y la química funcionaron de manera diferente aquí, todavía era extremadamente similar. Por el momento, si lo desea, podría replicar a los zombies controlados por la mente, el extraño estudiante de la universidad, Da Sinclair creó e incluso mejorarlos. El tipo era inteligente, pero su creatividad y proceso de pensamiento eran extremadamente tontos. Henry no sabía quién le dijo que uno necesita matar a la persona para mejorar su cuerpo.
En cuanto a la nueva base subterránea, Henry la había creado él mismo. Después de todo, no había ningún trabajador más excelente que el que tenía superfuerza, velocidad y básicamente sabía lo que quería construir y cómo hacerlo. Con su superfuerza y vuelo, Cranes se volvió inútil y todo el trabajo pesado se hizo cuando se necesitaba dicha parte. Con su supervelocidad le permitió terminar varias yardas de trabajo en solo un minuto. No fue hasta que finalmente comenzó a construir esta base que entendió por qué la mayoría de los reencarnadores elegirían construir cosas por sí mismos en lugar de contratar a personas para que lo hicieran por ellos. Fue mucho más rápido y también le permitió mantener el secreto del lugar. Después de todo, en ese momento, solo una persona lo sabía y el mejor secreto oculto es un secreto que nadie conoce. Cuando Henry se sentó en la silla, inmediatamente se fue a dormir. Su cuerpo puede no estar cansado, pero su mente lo estaba. Meses de construcción continua y experimentación sin descanso deberían haber hecho a nadie, pero Henry había sobrevivido. Tenía que admitir que, si bien el inmortal original era un idiota verdadero, tenía un muy buen conjunto de poderes. Mientras dormía, sus firmas vitales fueron monitoreadas por la computadora frente a él. El principal sujeto de prueba de Henry en todos sus experimentos era él mismo, ya que quería conocer los límites de su propio cuerpo, pero desafortunadamente parece que sería imposible, ya que su cuerpo parece mejorar mágicamente cuando lo empuja más allá de su límite. Intense Brainwaves detectó una voz de computadora, sonó en la base cuando la imagen virtual del cerebro de Henry se mostró en la pantalla. La energía desconocida detectada, Brain Mutation in Progress. La voz dijo de nuevo como la imagen virtual del cerebro de Henry mostró varias actividades inusuales. La voz de la computadora era una inteligencia virtual que Henry había creado. Después de todo, no tenía tiempo para comenzar a lidiar con la inteligencia artificial. Podría comenzar a averiguarlo más tarde, pero por ahora, necesitaba averiguar qué estaba pasando exactamente en su cuerpo y con la ayuda del Big podría lograrlo. Mientras Henry dormía, la computadora continuó monitoreando sus signos vitales para detectar más cambios, pero aparte de la energía desconocida que se detectó en múltiples ocasiones, nada más estaba fuera de lo común. Henry durmió pacíficamente y como un bebé, a pesar del hecho de que estaba en una posición incómoda. Unas horas más tarde, Henry se despertó absolutamente renovado, sintió que podía enfrentarse a Conquest, pero sabía que eso no era imposible para el actual él. Después de todo, no estaba cerca de Nolan sin hablar de una bestia como Conquest. Dejando ese sentimiento a un lado, Henry volvió al trabajo, pero primero, revisó los registros de lo que le sucedió durante su sueño. Capítulo 4. Desglose. Red Rush fue rápido, terriblemente rápido y podría volverse más rápido si solo se molestara en entrenar un poco, pero su orgullo por su velocidad le ha hecho seguir siendo un velocista macho. Un Warwoman tenía fuerza y entrenamiento a nivel amazónico, aunque no tenía el poder crudo que tenía. Ella no estaba demasiado lejos, especialmente con su entrenamiento de contrabando de Amazon, que era básicamente el mismo. Podía compararse con él de muchas maneras, pero parecía que había olvidado su entrenamiento y ahora solo confiaba en su maza. Green Ghost ni siquiera debería ser parte del equipo, pero podía manipular su densidad de manera experta. Entonces, ¿cómo diablos también la echaron a un lado? Ni siquiera debería ser tocada. Martian Man es solo un alienígena honestamente estúpido. Puedes manipular tu estructura molecular y lo único que haces con ella es formar una manta. Con esa habilidad, él es básicamente un detective marciano, pero menos avanzado y entrenado. Puede que no tenga habilidades psiónicas, pero tenía la parte que cambia de forma de sus habilidades. Debería ser mucho más formidable que esto. Demonios, incluso el Mr. Fantastic de Marvel, que solo puede estirarse, es muchas veces más capaz que el hombre marciano. Finalmente Aquario y Darkwing. Bootleg Aquaman y Bootleg Batman. Darkwing intenta e incluso Henry tiene que reconocerlo, pero él también era demasiado estúpido, está noqueado que trató de luchar contra una bestia más alta que un rascacielos con sus débiles manos humanas. Si debería ser noqueado entonces debería estar muerto, pero bueno, armadura de trama. Acuario es solo un ser, Henry ni siquiera lo entendió. El hijo de puta puede manipular el agua, por el amor de Dios. Estaba en el maldito océano, debería ser omnipotente aquí. Aquaman nunca necesitó ayuda para lidiar con ninguna amenaza relacionada con el océano a menos que la amenaza esté trabajando con alguien que era de la superficie, pero este tipo, bueno, es un pez, sensible pero sigue siendo un pez después de todo. Golpeando su frente y suspirando, Henry se volvió a la lucha para ver a Nolan luchando contra el monstruo enorme. Nolan tuvo múltiples lesiones mortales en su cuerpo, pero aún continuó luchando.
El monstruo, por otro lado, sorprendentemente aún no estaba lleno de lesiones, pero los dos estaban extremadamente cansados. Ambos tenían heridas que podían matar a cualquiera fácilmente, pero simplemente se encogieron de hombros. Para Nolan, Henry sabía que estas llamadas heridas mortales eran solo heridas de carne, pero para la criatura, Henry tuvo que admitir que realmente tenía mucha resistencia y resistencia para continuar. Mirando esta situación, Henry inmediatamente tuvo una idea. Su nuevo descubrimiento le abrió varias puertas y una de ellas estaba justo antes que él. Antes de unirse a la batalla, Henry esperó un poco más para debilitar a Nolan aún más para comenzar con su plan. Después de unos minutos más de sentarse en una azotea de la ciudad y ver la pelea, Henry finalmente corrió hacia el monstruo y Nolan, que todavía estaba ocupado luchando contra él. Tan pronto como llegó, Henry inmediatamente estrelló todo su cuerpo contra el monstruo sin ralentizar ni un poco. Esta acción sorprendió al monstruo mientras volaba unos metros hacia atrás. ¿Lo que pasa es extraño?, preguntó Henry alegremente como si no estuviera viendo las heridas graves de Nolan. No te preocupes, he pasado por algo peor, respondió Nolan con una leve sonrisa y luego se centró en la criatura que ahora corría hacia nosotros. Matemos esto antes de hablar, dijo Henry, luego agitó su mano hacia abajo y una extraña sustancia pegajosa cubrió su palma estirada, formando una pequeña hoja. Obviamente, Henry había hecho algunos ajustes en la demanda. Él no era un idiota, el inmortal era absolutamente conocedor de básicamente todos los estilos de artes marciales que había y los había dominado a lo largo de los años, pero de alguna manera el idiota no pensó en usar un arma cuando luchaba. Sí, la mayoría de las armas no se pueden comparar con su piel en términos de durabilidad, pero no importa si eres lo suficientemente inteligente. ¿Por qué ir a crear un arma convencional normal cuando podía programar sus células para que se convirtieran en una hoja que cubriera su palma? La ficción tiene mucha tecnología imposible, pero de alguna manera se olvidan de esta pequeña pieza de tecnología que en realidad es real. Henry conocía las capacidades de la programación celular y, por lo tanto, lo aprendió e incluso mejoró utilizando su conocimiento prohibido de la red de la buena arma, comentó Nolan mientras miraba la cuchilla extremadamente afilada que parecía ser parte de la mano de Henry. Sé bien, respondió Henry mientras miraba a Nolan para notar el brillo peligroso en sus ojos, pero lo ignoró y sonrió. Al ver al monstruo acercarse, Henry y Nolan inmediatamente volaron hacia él y pronto chocaron. Nolan aterrizó golpe tras golpe en la criatura mientras la criatura intentaba que lo abofeteara mientras Henry lentamente comenzaba a tallar marcas decorativas en la criatura, todo en nombre de la lucha mientras esperaba que Nolan se debilitara más. Unos minutos después de la pelea, el traje de Henry estaba parcialmente roto, pero se estaba reparando solo. Había tomado algunos golpes de sacrificio para que pareciera real y afortunadamente todo valió la pena. Nolan estaba tan débil que incluso flotar era agotador ya que lentamente estaba empezando a caer y la criatura ya era un desastre sangriento, pero la ira maternal todavía lo mantenía en marcha. «Oh, voy a entrar», gritó Henry como si estuviera a punto de sacrificarse mientras aceleraba hacia la criatura a toda velocidad con ambas hojas de mano enfocadas frente a él mientras chocaba contra el costado de la criatura. Normalmente, esto debería romperse las manos después de que toda la criatura tuviera una piel increíblemente dura, pero con sus cuchillas, atravesó a la criatura y salió del otro lado cuando la sangre fluyeron de la herida ahora abierta. Por supuesto, Henry no se detuvo allí cuando regresó de nuevo para ampliar el agujero. Después de la tercera vez, la criatura murió de pérdida de sangre al caer al agua con su sangre y órganos en todas partes. Capítulo 5. El haz de un extraño. «Urg, de nuevo», dijo Henry mientras se limpiaba, pero al ver que la sangre y el go permanecían como si no hiciera nada, Henry cargó contra la estratosfera para quemarlo todo. Unos minutos más tarde, Henry regresó al campo de batalla, pero no pudo encontrar a Nolan en ninguna parte, pero no le importaba, había logrado su objetivo hace mucho tiempo. Henry miró al grupo inconsciente y luego pasó a aplicar primeros auxilios a aquellos que lo necesitaban y colocarlos en un lugar donde los hombres de Cecil llegarían fácilmente a ellos. «Eso debería hacerlo», dijo Henry mientras ponía a Red Rush junto a los demás en la playa y luego levitaba del suelo mientras regresaba a su casa. Minutos después de que se fue, varios helicópteros y camiones llegaron a la escena. Algunos de ellos inmediatamente se pusieron a trabajar, limpiando el desorden dejado atrás, mientras que los otros se aseguraron de que la sangre no fuera venenosa de ninguna manera. Algunos se llevaron a los guardianes para recibir tratamiento.
Mientras tanto, se podía ver a un hombre con una cara ligeramente deformada por una lesión pasada, observando y supervisando toda la operación desde un helicóptero que se cernía sobre la escena. Las cosas se están yendo de las manos, dijo Cecil mientras sacudía la cabeza. Simplemente no podía envolver su cabeza alrededor del tipo de monstruos que enfrentaban recientemente. Al menos lo tenemos, pensó Cecil mientras se sentaba y el helicóptero volaba. Mientras tanto, en otro lugar, en un pequeño edificio de apartamentos, se podía ver a un hombre con heridas increíbles sentado en el suelo desnudo mientras una mujer lo remendaba. No sé qué haré sin ti, Debbie, dijo el hombre mientras se ponía de pie. Fue Nolan quien dejó el campo de batalla sin ningún rastro. Podrías haber esperado a que te arreglaran, respondió Debbie de una manera harta. Lo sé, pero soy una viltrumita, este tipo de lesión se cura en un día o dos, respondió Nolan mientras la agarraba por la cintura. Lo sé, pero ¿sabes cómo me siento cuando te veo con este tipo de lesiones?, respondió Debbie mientras ella también se inclinaba hacia su pecho. No te preocupes, haré todo lo posible para no volver a lesionarme, dijo Nolan en un tono firme. Al menos de ahora en adelante, susurró con una mirada peligrosa en su rostro. Se había estado conteniendo mientras pensaba que ninguna criatura podía hacerle daño en el planeta, pero se demostró que estaba equivocado y le había costado mucho. Escuché que luchaste contra el monstruo con la ayuda del inmortal, preguntó Debbie de repente como si cambiara el tema. Sí, creo que él y yo podemos hacernos amigos en el futuro, respondió Nolan con una sonrisa. Le gustaba la naturaleza despiadada de The Inmortal. El hombre hizo las cosas con absoluta eficiencia, esto podría convertirlo en un gran aliado o un gran enemigo de su causa. ¿Realmente? Debbie preguntó sorprendida. Sí, oye, ¿creías que no puedo hacer amigos?, preguntó Nolan escépticamente. Bueno, no lo digo, pero, Debbie respondió con una sonrisa. Oh, te mostraré a mis amigos, dijo Nolan y luego la dejó de pie mientras caminaba hacia la habitación mientras la pareja se ocupaba de sus asuntos, molestando a todos los vecinos. El tema de su discusión, Henry estaba de vuelta en su laboratorio parado frente a una mesa que tenía varias imágenes holográficas flotando sobre ella. Los hologramas eran los de una cadena de ADN y una pantalla que mostraba todo tipo de información relacionada con el ADN. Bueno, siempre supe que los viltrumitas eran simplemente humanos avanzados, dijo Henry mirando la información que se muestra en la pantalla. Según la información mostrada, los humanos eran 98,14% genéticamente similares a los viltrumitas y él era aproximadamente 98,65% similar a ellos. Mirando los datos, Henry sonrió. Después de todo, lo que significaba que su plan podía y funcionaría perfectamente. Esta nueva información junto con su descubrimiento anterior significaba que Henry podía crear un nuevo cuerpo que tenía tanto las cualidades del inmortal como un viltrumites de clase alta como Nolan. Henry había tomado algunas muestras de la sangre de Nolan durante la pelea, ya que resulta que incluso cuando está herido tan fatalmente, los viltrumitas todavía producen células sanguíneas. Así permitió a Henry capturar unos pocos frascos llenos de ellos cuando se filtraron del cuerpo de Nolan y Nolan, que estaba enfocado en el monstruo, apenas se daba cuenta cuando un pequeño tubo estaba chupando el pequeño charco de sangre formado en su ropa mientras Henry lo ayudaba a levantarse cada vez que caía. Henry una vez estuvo preocupado de que este plan no tuviera éxito porque no sabía cómo transferir la energía que lo hacía inmortal a un nuevo cuerpo, pero después de su descubrimiento, que lo hizo saber de sus células, básicamente le permitió producir el mismo tipo de energía que le dio sus poderes, aunque en cantidades extremadamente pequeñas. Junto con las habilidades de Viltrumite, Henry podría crear un cuerpo que era probablemente 100 veces más eficiente que un Viltrumite. Los viltrumitas tenían la capacidad de mejorar naturalmente a medida que envejecen o entrenan y nadie tenía un mejor factor de curación que el propio inmortal. Los cómics no se molestaron en explicar esto o incluso mostrarlo, lo mismo con la serie animada. Es posible que el inmortal no tenga la capacidad de volver a crecer las partes del cuerpo debido a alguna razón extraña, pero mientras su parte original del cuerpo esté en su lugar, se unirá como si nunca se hubiera separado. Los cómics y las series alimentaron la inmortalidad del tipo porque sabían que sería un gran enemigo a enfrentar incluso para Nolan, por lo que restringieron su poderoso factor de curación a solo su parte original del cuerpo. Si perdiera la parte original del cuerpo, la desarrollaría lentamente, aunque el proceso fue mucho más rápido que para los humanos normales y la mayoría de los guardianes. Inmortal era un personaje muy nerd en la opinión de Henry, pero todo eso no importaba ahora, ya que pronto crearía un nuevo cuerpo para sí mismo que exhibiría sus verdaderos niveles de poderes regenerativos. Capítulo 6. Los gemelos Mauler.
Henry sabía que con la combinación de estas dos cosas, crecería muchas veces más poderoso que cada Viltrumite conocido en solo un año o dos. Espera, puedo acortar ese tiempo si puedo descubrir generadores de gravedad artificiales, pensó Henry mientras miraba los datos antes que él. Henry sabía lo imposible que eran los generadores de gravedad en la vida real. Después de todo, es imposible generar cualquier nivel de gravedad que desee con una sola máquina, pero esto es ficción. Normal no existe aquí, podría crearlo y entrenar como los Saiyajin bajo diferentes niveles de gravedad. Le permitiría fortalecerse exponencialmente más rápido que nunca. Después de todo, el físico de Viltrumite todavía funciona como los humanos, por lo que cuando entrenan sus músculos se desgarran y se reparan más fuerte, aunque este es un proceso muy lento, aunque un poco más rápido en Viltrumites, pero con su factor de curación, el entrenamiento de un día no sería diferente del entrenamiento de un mes. En un callejón oscuro que conduce a una zona industrial. Dos grandes figuras podrían estar escabulléndose y mirando mientras corrían a la fábrica antes que ellos. Tan pronto como las dos figuras llegaron a las puertas de la fábrica, saltaron sobre ella como si estuvieran saltando sobre legos y luego procedieron a ingresar a la fábrica. Donde quiera que pasaban, los guardias destinados a proteger la fábrica caían muertos en el suelo como moscas. Jaja, te dije tan fácil como tomar dulces de un bebé, dijo uno de ellos cuando el otro de repente encendió las luces. Tan pronto como se encendieron las luces, se mostró la apariencia real de los dos para que todos la vieran. Los dos gigantes humanoides tenían la piel azul y eran extremadamente idénticos a los otros como si fueran gemelos idénticos. Encendiendo las luces, los dos comenzaron a explorar la fábrica para encontrar lo que habían venido a buscar. Ven aquí, imbécil, es por eso que digo que nunca puede ser el original, dijo uno de ellos mientras arrastraba a su hermano junto con él a una sección particular de la fábrica. Divertido como si fueras Faun, el otro dijo que de repente se detuvo cuando vio un gran dispositivo que se alzaba sobre ellos. Estabas diciendo, respondió el otro. Oh, Ganes, consigamos esto y vámonos, respondió. Luego ambos recogieron el dispositivo pero cayeron por el dispositivo como si el dispositivo fuera intangible. Lo que él. Uno de ellos gritó en estado de shock mientras agitaba sus manos a través del dispositivo, solo para verlo pasar a través de él. Mierda. Es una trampa, gritó el otro, luego ambos comenzaron a correr hacia la salida con la esperanza de escapar. No pierdas el tiempo, no lo lograrás, dijo una voz de repente desde arriba, llamando su atención. Mierda, es el inmortal, los guardianes están aquí, gritó uno de ellos, luego ambos aumentaron su velocidad mientras hacían la puerta. Mientras corrían, uno de ellos de repente se detuvo en una posición extraña, haciendo el otro giro para ver lo que le sucedió, solo para encontrar su cabeza empalada por la mano de Henry. Al ver esto, inmediatamente aceleró su ritmo mientras corría, pero demasiado pronto besó el suelo cuando Henry lo dejó inconsciente. Solo necesito a uno de ustedes, dijo Henry mientras le limpiaba la sangre de las manos. Esto normalmente debería hacerle sentir náuseas, pero los recuerdos de Inmortal lo habían hecho inmune a la sangre y la sangre. De hecho, puedes decir que no sintió nada después de matar a alguien. Recogiendo al inconsciente gemelo, Henry lo colocó en una silla mientras desactivaba la ilusión colocada alrededor de la fábrica. Cuando el dispositivo y todos los guardias que fueron asesinados desaparecieron en el aire. La tecnología de ilusión nunca falla, dijo Henry con una sonrisa mientras producía un casco que tenía un pequeño palo que sobresalía de su espalda y lo colocaba en la cabeza del gemelo. Henry había utilizado la tecnología holográfica en colaboración con proyectores de luz dura para crear un entorno que no se veía y no se sentía diferente del verdadero negocio. Hacer que los gemelos Mauler piensen que en realidad habían matado a un conjunto de guardias reales. Cuando Henry colocó el casco en la cabeza del gemelo y lo activó, inmediatamente brilló una luz azul cuando una ligera descarga eléctrica atravesó el cuerpo del gemelo. El casco era una versión miniaturizada de la tecnología de clonación de memoria del gemelo. Los mellizos probablemente podrían lograr esto si no siempre estuvieran empeñados en lograr un crimen u otro. Sus acciones lo hicieron para que siempre estuvieran huyendo, por lo que no tuvieron tiempo de pensar, así que siguieron construyendo la misma tecnología una y otra vez sin mejorar. Unos segundos más tarde, se escuchó un ding que indicaba el final de la clonación de la memoria, por lo que Henry lo retiró y luego procedió a recolectar algunas muestras de sangre del gemelo muerto. Después de todo, el gemelo puede no ser tan fuerte como una viltrumita, pero tenían una durabilidad y resistencia considerables. Tomando el casco del cuerpo del gemelo, Henry quitó el palo que sobresalía del casco. Era una unidad flash normal, aunque una con aproximadamente 50 exabytes que le permitía almacenar la gran cantidad de información en la mente del gemelo.
Henry tomó el casco y todo lo que había reunido cuando salió de la fábrica y aceleró de regreso a casa después de asegurarse de que no dejara rastros. No quería ningún problema innecesario en este momento, ya que ya estaba tan cerca de lograr su objetivo. Tan pronto como Henry llegó a casa, se fue a su laboratorio debajo del edificio A6. Ayúdame a separar todos los recuerdos personales de la voluntad no personal tú, dijo Henry mientras subía el contenido de la unidad flash a la computadora. Sí señor, respondió una voz. 6 era el nombre que Henry le dio a la inteligencia virtual. Nombrado después de sus iniciales en números romanos. Henry se paró frente a la computadora mientras Six analizaba y separaba los datos en dos archivos diferentes. Capítulo 7. 6 meses. Cuando Six terminó, Henry inspeccionó el trabajo para asegurarse de que se hiciera bien después de que todo este tipo de cosas fuera complejo incluso para una inteligencia virtual del calibre de Six. Asegurar que todo se hizo bien. Henry editó la información no personal, dejando atrás solo cosas relevantes ya que la mayor parte estaba en las cosas que el gemelo había visto, comido o cuando había orinado. Henry no necesitaba toda esa información, quería el conocimiento científico que tenían los gemelos. Unas horas más tarde, Henry subió el trabajo terminado de nuevo en la unidad y lo puso de nuevo en el casco. Así como el casco podría extraer recuerdos, también podría inyectarlos de nuevo en la mente después de todo funciona de la misma manera, que extraer es mucho más fácil que volver a colocarlo, pero no fue tan difícil. Henry colocó el casco en su cabeza y lo activó. Inmediatamente Henry experimentó la misma descarga eléctrica que el gemelo había experimentado, pero a diferencia del gemelo, sintió un flujo constante de información en su mente. Henry sabía que esta era toda la información científica que había obtenido de la mente del gemelo. Henry ya sabía la mayoría de las cosas que se encuentran allí, pero como no era su especialidad, no sabía mucho mientras ganaba las mismas cosas con el casco, se explicó con mayor profundidad. Antes de que pudiera recrear el experimento de Sinclair mejor que el niño, pero con la misma estructura general, pero ahora, probablemente podría desarrollar el mismo dispositivo de control mental, pero una versión mucho más portátil y mejor que ni siquiera notaría que la persona está siendo controlada por la mente a menos que estuvieran familiarizados con la persona y en cuanto a la parte de mejora del experimento, no necesitaba cambiar las partes del cuerpo humano por una parte robótica, sino que solo podía crear un suero que mejorara el cuerpo. A partir del conocimiento que obtuvo, Henry pudo decir que el Mauler original era probablemente un humano normal que creó un conjunto de cuerpos genéticamente modificados para sí mismo y les transfirió sus recuerdos, siendo los cuerpos los gemelos Mauler actuales. El hecho mismo de que el original tuviera el conocimiento para crear un cuerpo tan poderoso como los gemelos Mauler, demostró cuán inteligente y conocedor era, pero también demostró que ambos gemelos eran clones. Unas horas más tarde, el flujo de información se hizo para que Henry se quitara el casco y luego comenzara su trabajo real de tratar de hacer que el Ad de Viltrumite aceptara el suyo, sin suprimir sus propios poderes. Con el conocimiento actual que tenía ahora, podía lograrlo, aunque sería muy difícil. A diferencia de Cecil y su equipo en los cómics y series, Henry no quería crear algo para destruir la célula o algo así, sino que estaba manipulando la célula. Era mucho más difícil que tratar de encontrar un arma biológica que pudiera destruir las células, pero a diferencia de esa, esto era realmente alcanzable. El virus Scourge lo había hecho para que todos los Viltrumites en este momento hubieran desarrollado una inmensa resistencia a venenos y toxinas, pero lo único que Henry puede encontrar difícil fueron los átomos inteligentes que se negarían a adaptarse a cualquier otra forma de poder, pero él podría hacerlo. 6 meses después. Dentro del laboratorio, Henry estaba parado sobre una versión aparentemente sin vida de sí mismo. El cuerpo no parecía absolutamente diferente del actual él. La única diferencia era que este no podía moverse ya que no tenía ningún tipo de conciencia o poder de conducción detrás de él. Mirando el cuerpo, Henry sonrió con orgullo después de todo, acababa de crear un híbrido que tenía un potencial mucho más allá del de una Viltrumita normal. Este cuerpo fue el producto final después de una larga línea de abominaciones e incluso cuando comenzó a perfeccionar el cuerpo, todavía necesitaba optimizar el cuerpo para un rendimiento óptimo. Para que sea la mejor de ambas carreras, al igual que Trago Allen, el alien se mejoró. El inmortal puede ser considerado humano, pero con su ADN y estructura del genoma, sería mejor clasificarlo como una especie completamente diferente de humano. La esfera de energía había cambiado toda su estructura de ADN, dejando solo la estructura general de un humano. Entonces, para lograrlo mejor, Henry había optimizado las dos células para que fueran las mejores de su especie y, por lo tanto, el cuerpo resultante era perfecto.
6. Activa el bloqueo, dijo Henry. Oh señor, bloqueando el compuesto ahora, respondió Six y casi de inmediato Henry comenzó a escuchar varios sonidos mientras un escudo de energía cubría cada puerta, ventana y las paredes del edificio. Cualquiera que mirara la casa desde el exterior ni siquiera notaría ninguna diferencia, ya que los escudos parecían adherirse a las paredes y ventanas. Al darse cuenta de que los sonidos se habían detenido, Henry fue a acostarse al otro lado del aparato en el que el cuerpo estaba acostado. Mientras se acostaba, recogió el casco que estaba conectado al aparato y se lo puso. Después de respirar profundamente, Henry activó el dispositivo e instantáneamente cayó hacia atrás cuando sus ojos se quedaron en blanco. El dispositivo fue creado con el propósito principal de transferir su conciencia al nuevo cuerpo. El dispositivo era solo una versión mejorada del dispositivo de clonación de memoria de los gemelos Mauler. Le permitió a Henry extraer completamente la conciencia de alguien y transferirla a otro cuerpo sin ningún problema. Por supuesto, Henry lo había probado tanto legal como ilegalmente. La primera parte se hizo con el permiso de la víctima y se les pagó generosamente. En cuanto a la otra parte, Henry solo agregó solo para confirmar si el dispositivo transferiría la conciencia de alguien, incluso si tenían superpoderes. Ambas pruebas habían funcionado perfectamente. Cuando Henry activó el dispositivo, inmediatamente sintió como si estuviera flotando dentro de un túnel masivo. La sensación era extremadamente extraña, especialmente porque sabía que no estaba usando sus poderes, pero no era incómodo de ninguna manera. Capítulo 8. Nuevo cuerpo. 13 horas después, los dedos del nuevo cuerpo se movieron repentinamente y desde allí, lentamente comenzó a moverse aunque ligeramente a medida que la conciencia de Henry se transfirió a ella. El cuerpo todavía yacía como estaba, pero sus dedos continuaron moviéndose de acuerdo con las instrucciones de Henry. Quería acostumbrarse al cuerpo después de todo en el momento en que era como un bebé y necesitaba volver a aprender todo, desde caminar hasta recoger sus llaves. Henry permaneció inmóvil durante horas mientras el cuerpo caía gradualmente bajo su control. Cuando estaba seguro de que ahora tenía control primario sobre el cuerpo, Henry se sentó lentamente y luego se desenchufó de los diversos dispositivos que anteriormente soportaban el cuerpo, excepto el monitor de salud. Ah, sé yo, dijo Henry probando sus cuerdas vocales y el movimiento de la mandíbula. Oh, esto debería estar funcionando por ahora, dijo Henry lentamente para evitar morderse la lengua. Después de eso, Henry se levantó temblorosamente y luego comenzó a realizar un conjunto de ejercicios básicos para acostumbrarse rápidamente al cuerpo. Dado que el cuerpo fue diseñado después del suyo, estaba extremadamente familiarizado con él, pero incluso entonces todavía necesitaba algo de tiempo para acostumbrarse realmente al cuerpo. 6. Abre la sala de entrenamiento, dijo Henry mientras salía asombrosamente del laboratorio. Sí señor, ¿debo apagar el modo de bloqueo?, preguntó Six. No, respondió Henry, luego entró en la sala de entrenamiento y comenzó a entrenar su cuerpo de nuevo. Este proceso también podría servir como un medio para que Henry se fortalezca a medida que el factor de curación natural de su cuerpo se vea aumentado por su inmortalidad, lo que permite sanar rápido y extremadamente. Esto simplemente significa que los ejercicios normales que normalmente mejoran el cuerpo al destruir los tejidos musculares y reconstruirlos más fuertes trabajaron más rápido que los de otras personas. Henry pasó solo un día acostumbrándose a su nuevo cuerpo y a todas las demás mejoras que le dio. Henry sintió que el cuerpo no solo tenía el potencial de convertirse en el ser más fuerte que existía, sino que ya era dos veces más fuerte que él. Teniendo en cuenta que el inmortal normal era un personaje de clase 100, lo que significa que tenía la fuerza para levantar hasta 100 toneladas, esto era mucho. Con este tipo de fuerza, no necesitaba temer ni siquiera tener cuidado con Nolan. La fuerza física de Henry no fue lo único que mejoró, su velocidad, reflejos y durabilidad estaban en un nivel completamente diferente. Podría correr a velocidades superiores a la velocidad del sonido, lo que significa que él y Red Rush deberían estar cerca uno del otro en términos de velocidad. Su durabilidad era solo otra cosa con sus átomos inteligentes recién ganados trabajando para él, pero eso no era lo único que Henry había mejorado en su cuerpo. Como un hombre que valoraba el conocimiento por encima de todo, Henry había creado una computadora orgánica en la base de su cráneo que tenía aún más poder de computación que la mayoría de las computadoras cuánticas junto con 500 geobites de espacio. Esto fue básicamente Henry creando un segundo cerebro para sí mismo ya que la computadora orgánica apoyaba al cerebro en todo.
Con la velocidad de procesamiento extremadamente rápida de su nuevo cerebro, un día fue suficiente para que Henry se acostumbrara a su nuevo cuerpo, pero sabía que esto no era todo lo que su segundo cerebro era capaz de hacer. Era una computadora, aunque una que dependía de otra cosa para funcionar, todavía era una computadora. Para que el segundo cerebro cumpliera su propósito como computadora, necesitaba tener su conector activado. El conector era una pequeña pieza de tecnología que permitía a Henry cargar y descargar cosas desde y hacia la computadora orgánica dentro de él. Henry planeó básicamente filtrar Internet y descargar toda la información útil en sí mismo, ya que creía que este mundo todavía tenía más conocimiento que el que ya poseía después de todo por lo que sabía, Atomebe obtuvo sus superpoderes de un centro de investigación. Imagina qué tipo de conocimiento tienes que tener para darle a alguien tal superpotencia. Un día después, Henry salió de la sala de entrenamiento con una sonrisa. A pesar del entrenamiento continuo en el que lo había hecho, no se sentía cansado ni hambriento en absoluto, sino que se había vuelto más fuerte de lo que era inicialmente. Henry se sentía realmente orgulloso de su creación. ¿6 han creado los paquetes?, preguntó Henry mientras flotaba sobre su computadora. Sí, señor, los paquetes se han organizado de acuerdo con la dificultad y los tipos, respondió Six y Henry sonrió agradable. ¿Realmente estás mejorando?, respondió Henry cuando comenzó a revisar los archivos sobre la mesa. Los paquetes eran todos archivos que contenían cosas relacionadas con un tema específico, aunque diseñados de la misma manera que un paquete de idiomas para una computadora. Henry los revisó a todos para asegurarse de que no hubiera nada malo con ellos. Al ver que los archivos estaban bien, Henry metió la mano en uno de los cajones a su alrededor y sacó un teléfono. El teléfono parecía extremadamente normal, pero desafortunadamente, no lo era, ya que era lo único que podía conectarse a la computadora en él. Henry colocó el teléfono en la pantalla mientras se sincronizaba con la computadora y subió todos los paquetes en la pantalla al teléfono. Esto tomó un par de minutos ya que había muchos paquetes para cargar. Unos minutos más tarde, todos los paquetes habían sido subidos al teléfono. Ahora para probar esto, pensó Henry. Luego subió los paquetes en el teléfono a la computadora dentro de él. Inmediatamente después de la primera, Henry sintió que un flujo leve de información se precipitaba en su mente y unos segundos más tarde, Henry de repente conocía todos los idiomas principales o incluso menores que existían, incluso si era ficticio. Había subido el paquete de idiomas a su nuevo cerebro. «Wow, es incluso mejor de lo que pensaba», pensó Henry para sí mismo mientras su segundo cerebro continuaba procesando la información que acababa de recibir a velocidades increíbles, lo que parecía que había aprendido básicamente todos los idiomas del mundo al instante. Capítulo 9. Alguien. «Oh, ¿qué pasa?», el hombre preguntó obviamente cansado. «Señor Cecil, tenemos un objeto entrante desconocido y se acerca rápidamente», dijo el hombre que conoció señalando la pantalla que mostraba una imagen del sistema solar y algo que se acercaba a él. «¿Qué? ¿Por qué no dijiste esto antes? Podrías haberme dicho eso por teléfono», gritó Cecil mientras se despertaba instantáneamente de su estado de medio sueño. «¿Lograste contactar al extraño?». Cecil le preguntó a su asistente quien estaba parado a su lado. «No, todavía se niega a trabajar con nadie y parece hacer lo que quiera por ahora», respondió el asistente. Nolan se había negado a trabajar con ellos sin importar cómo se acercaran a él. ¿Conoce su ubicación actual?, Cecil preguntó. «No, es demasiado rápido para rastrear y colocar un rastreador en él es inútil ya que la mayoría de ellos vuelan lejos de su cuerpo en múltiples ocasiones, simplemente no tenemos forma de rastrearlo por ahora. Llama al inmortal». «Se acabaron las vacaciones», dijo Cecil con severidad cuando salió de la habitación. «No, señor», respondió el asistente mientras lo seguía. Un día después, Henry estaba flotando sobre la atmósfera de la Tierra. De hecho, había dejado el campo gravitacional de la Tierra mientras flotaba allí esperando. Por el momento, Henry había agregado sus propios pequeños cambios a la apariencia del inmortal. No había nada de malo en el cuidado original del inmortal. Después de todo, el tipo era un aturdidor, pero Henry simplemente sintió que el cabello era un poco largo, así que lo había recortado para satisfacer mejor sus necesidades, aunque no tanto como para que no lo reconocieras. Henry también llevaba un super traje que tenía el mismo diseño que el original, pero al mirarlo, uno podía decir fácilmente que la tela era diferente. Henry se negó a ir a la batalla con cualquier ser mientras solo llevaba ropa normal. Incluso si esas ropas fueron diseñadas para no quemarse en la atmósfera cuando se vuela. Los super trajes que usaban las supas actuales estaban hechos solo para la decoración y para resistir el intenso calor del vuelo, pero cuando están en batalla, la ropa se desgarra fácilmente. Pueden resistir el calor, pero no pueden resistir el simple tirón de nadie con un poco de fuerza mejorada.
Finalmente, dijo Henry cuando finalmente vio el objeto desconocido volando hacia él. Cecil lo había llamado haciendo ruido sobre alguna entidad desconocida que se dirigía hacia la Tierra. Henry no sabía quién o qué era la llamada entidad desconocida, pero estaba feliz de probar su poder. Ha pasado poco más de un año desde que adquirió este nuevo cuerpo suyo y desde entonces realmente no lo ha aprovechado. Aunque en este momento era aproximadamente 5 veces más fuerte de lo que solía ser en su cuerpo original. Todo fue adquirido a través del entrenamiento y la edad. Planeaba usar a quien viniera como método de prueba para verificar su nuevo nivel de potencia. Bueno, tú eres el guardián, ¿verdad? Comencemos, dijo una voz extraña en la mente de Henry y mirando su fuente Henry vio un ser naranja y sin pelo. Era de naturaleza humanoide, pero tenía partes del cuerpo de forma extraña. Por ejemplo, su cabeza tenía una parte sobresaliente afilada en la parte posterior de la cabeza, solo tenía 3 dedos y 2 dedos. El alienígena llevaba un uniforme que parecía extrañamente hecho de spandex normal. Henry mirando a esta criatura inmediatamente supo quién era Allen el alien. El alienígena vino de una raza llamada los Unopians. Una raza que fue casi destruida por los Viltrumitas, pero con su increíble tecnología lograron sobrevivir e incluso crear un ser tan sofisticado como Allen aunque, por el momento, aún no había despertado su verdadero poder. Sí, lo estoy, pero tú eres de la coalición de planetas, ¿correcto? Preguntó Henry. Ya sabes de nosotros y sí, la mayoría de las personas en los planetas que visito me llaman Allen el alien, dijo Allen mientras extendía su mano para un apretón de manos mirando su hábito. Henry podría ayudar pero preguntarse qué pensaban los escritores de Invincible cuando hicieron que básicamente todas las razas hablaran inglés y todos tuvieran costumbres humanas normales. ¿Cómo demonios sabe un tipo que nunca ha estado en la Tierra que vemos apretones de manos como un signo de acuerdo o paz? Inmortal, respondió Henry mientras sacudía la mano extendida hacia él. Oh, está bien, espera, ¿en realidad eres inmortal? Preguntó Allen un poco sorprendido. Sí, respondió Henry. Wow, eso realmente debe ayudar, pero sigamos con la evaluación, tengo muchos otros planetas para visitar, dijo Allen e inmediatamente entró en una postura de lucha. Henry sonrió y jugó. Después de todo, Allen nunca lo derrotaría en combate cuerpo a cuerpo. Esto no era él siendo arrogante ni nada, pero era solo un hecho. La mayoría de las razas en este universo ni siquiera se molestan en estudiar artes marciales porque su fuerza es suficiente. Al igual que Superman no necesita artes marciales para luchar cuando solo un golpe lo resuelve todo. Fue lo mismo para toda la raza de Viltrumites, Allen, Battle Beast y básicamente cualquier otro ser poderoso en este universo. ¿Listo? Henry preguntó. Sí, vamos, respondió Allen, luego corrió directamente para dar un golpe, sin tácticas, solo un golpe directo por supuesto. Henry solo lo miró y se movió un poco hacia la derecha, esquivando a Allen por completo y luego procedió a dar un golpe a la espalda del alienígena seguido de una patada. Todo sucediendo a velocidades insanas, Allen fue enviado volando lejos de la órbita de la Tierra y a Marte. Por mucho que a Henry le hubiera encantado romper los dientes de este tipo mientras todavía estaba en Marte, sabía que el planeta todavía tenía muchas vidas inocentes debajo de su superficie, por lo que recogió a los Unopian mientras volaba hacia el borde del sistema solar. Capítulo 10. La coalición. En este rango, Cecil no podría monitorearlos. Bueno, no como si pudiera ver lo que estaba sucediendo en primer lugar. Maldición. Wolf, golpeaste muy fuerte, dijo Allen mientras sostenía su estómago para recuperarse del golpe. Lo sé, lo siento. Me dejé llevar. De todos modos quería preguntar, ¿sabes cómo puedo llegar a la coalición de planetas? Preguntó Henry. Puedo decirlo, pero eso no pondría en riesgo a su planeta. ¿Usted es el guardián del planeta? Preguntó Allen. Lo estoy, pero también hay muchos otros como yo que pueden proteger el planeta en mi ausencia, dijo Henry. Tenía absolutamente cero planes para contarle a Allen sobre Nolan, ya que interrumpiría la línea de tiempo, creando así múltiples incertidumbres en su búsqueda para conquistar todo. Todavía hay más como tú, que significa que tu planeta no tiene que preocuparse por la invasión de los Viltrumitas, dijo Allen en alivio. Aún no lo sabríamos, pero puedes llevarme a la coalición. Tengo que volver dentro de las 24 horas a menos que extrañe ciertas cosas, mintió Henry. No se perdería nada, si se quedara demasiado tiempo aquí. Cecil y posiblemente Nolan comenzarían a sospechar otras cosas. Aunque no creo que puedas volver dentro de ese marco de tiempo que te propusiste, respondió Allen. No sabía qué horas eran, pero podía decir por la oración que estaba relacionado con el tiempo. No se preocupe, con mi velocidad de vuelo, podemos regresar dentro del marco de tiempo.
Lo único que importa es cuán lejos está realmente el lugar, dijo Henry con una sonrisa. Tenía razón y también estaba equivocado, era rápido y probablemente podría llegar a la coalición dentro de una hora más o menos, pero no había garantía de que volvería dentro de dicho tiempo, pero Henry tenía confianza después de todo, sabía exactamente lo rápido que realmente era. Si lo dices, trata de mantenerte al día, dijo Allen, luego inmediatamente se dio la vuelta y voló al espacio a velocidades imposibles. Está bien, dijo Henry mientras sonreía y luego comenzó a perseguirlo a velocidades aún mayores que las de Allen. ¿Cómo estás haciendo eso? Allen preguntó cuando vio a un Henry relajado flotando a su lado. Incluso estaba volando con las manos detrás de la cabeza como si estuviera en su cama. Soy demasiado rápido, respondió Henry, amaba su nuevo cuerpo y le encantaba flexionar aún más. Está bien, este lugar parece muy lejos, así que solo dirígeme, dijo Henry, luego se volvió y recogió a Allen por su axila y se precipitó hacia el vasto espacio vacío. Henry aceleró el sistema solar después del sistema solar mientras admiraba la vasta belleza del espacio, mientras que Allen lo dirigió sobre dónde girar y hacia dónde ir. Henry no tenía ni idea de a dónde iba, pero Allen tenía la experiencia y el conocimiento necesarios para navegar por el vasto espacio vacío. Unos minutos más tarde, Henry entró en un sistema solar mientras aceleraba hacia un planeta extraño. El planeta no era realmente parecido a la Tierra en apariencia, aunque apoyaba la vida muy bien. Fue, con mucho, el planeta más grande de este sistema. Talescría. Mirando el enorme planeta antes que él, Henry sonrió y luego dejó ir a Allen. Sí, este es el lugar, vamos a conocer a Taedus, dijo Allen. Ahora no, solo quería saber su ubicación, me iré pronto, dijo Henry, luego usó inmediatamente sus habilidades tecnópatas mientras intentaba conectarse a los diversos satélites que tenía ante él. Su objetivo principal aquí era simplemente robar el conocimiento tecnológico de estas personas. La coalición de planetas debería ser la sociedad más avanzada de la galaxia. Después de todo, básicamente tenían acceso a varios tipos de tecnología de varias razas y cuando se combina toda esa tecnología, se desarrolla la tecnología mucho más fuerte y más potente que todos ellos combinados. Viltrumites por otro lado eran probablemente la raza más poderosa en términos de tecnología, pero Henry no pensó que tenían la versatilidad de la coalición de planetas. Después de todo, Viltrumites en su conjunto amaba ser dominante, por lo que realmente no aceptaron la tecnología de otras personas a menos que la raza haya demostrado que su destreza tecnológica está muy por encima de los Viltrumites, entonces la raza testaruda aceptará y mejorará su tecnología. En cuestión de minutos, Henry ya estaba profundamente en la red de la coalición, que se extendió por toda la galaxia, pero no tuvo problemas para mantenerse al día con la red generalizada. Descargar todo lo que vio que era útil en su cerebro fue fácil, ya que su implante le permitió filtrar fácilmente toda la información inútil que no necesitaba. Henry se quedó allí durante unos minutos y luego se giró y se fue, había ganado todo lo que quería. ¡Nos vemos! Allen gritó tras él, pero Henry no pudo responder, ya que ya estaba fuera del alcance del dispositivo telepático cuando el mensaje de Allen lo alcanzó. Note to self, upgrade implantes con habilidades telepáticas, pensó Henry para sí mismo mientras procesaba toda la información que había obtenido con una computadora cuántica para un segundo cerebro. No fue difícil para Henry procesar realmente toda la información que acababa de robar a la coalición. Por supuesto, no había ganado los secretos más profundos de la coalición como la fórmula al virus del flagelo o cosas así, pero no sería exagerado decir que había ganado la mayor parte de su tecnología y con una mente poderosa como la suya, Henry ya podía encontrar varias formas de mejorar su cuerpo e incluso hacerlo mejor de lo que es ahora. Dejando suelto sin temor a dañar a nadie, Henry aceleró hacia el sistema solar. Henry pasó por planeta tras planeta, estrella tras estrella a velocidades inimaginables. Su yo actual ya era mucho más fuerte que probablemente Trad, pero no quería probar eso sin estar tan seguro todavía. En cuestión de minutos, Henry se encontró de nuevo en el sistema solar. Los Viltrumites eran extraños y sus Smart Atoms eran aún más extraños, podían abrir pequeños agujeros de gusano a grandes distancias del usuario para recopilar información sobre el lugar, lo que permitía a los Viltrumites navegar por el espacio con facilidad. Capítulo 11. Los guardianes del globo. Por supuesto, Henry no podía decir exactamente cómo los átomos inteligentes hicieron esto y no lo habían visto en acción, nunca, pero de alguna manera sabía a dónde iba y cómo llegar allí sin perderse.
Espera, puedo crear mis propios átomos inteligentes, incluso puedo usarlos para actualizar mi tecnología, pensó Henry. Algunos dirían que Smart Atoms eran solo drones que estaban unidos a moléculas para permitirles hacer lo que hacen, pero olvidan un hecho, este era un universo ficticio y la física era inestable aquí. En los universos ficticios, los átomos y otras cosas relacionadas podrían programarse para hacer lo que el usuario quiera. En este tipo de universos, cualquier cosa podría hacerse y tratar de usar el sentido común para evaluarla era solo una pérdida de tiempo. Los átomos inteligentes eran como las partículas PIN de Marvel Comics. La cosa era capaz de reducir y ampliar cualquier cosa sin perder su densidad y no tenía un límite aparente en su uso. Había moléculas inestables que existían en un estado que estaba entre la materia y la energía, o Mackenzie, que es básicamente solo Amazo, que es capaz de copiar el poder de las personas. Los universos ficticios no deberían ser evaluados con la física normal de la Tierra o incluso con el sentido común porque nunca te llevaría a ninguna parte, pero esto también significaba que podrías lograr algo en un universo ficticio si sabes lo que estás haciendo. ¿Lo que sucedió? ¿Por qué dejaste el rango?, preguntó Cecil tan pronto como Henry se puso dentro del alcance del equipo de la GLA. Tenía que sacarlo del sistema solar por nuestra seguridad, mintió Henry sin preocuparse ya que sabía que Cecil no tenía medios para escucharlo antes, no llevaba un auricular en lugar de que se estaba conectando a la GLA usando sus habilidades. Bien hecho entonces, supongo que las vacaciones continúan, ¿verdad? Cecil preguntó sabiendo que no obtendría más respuestas de Henry. Por supuesto, he trabajado para proteger este planeta durante miles de años, es hora de descansar, pero si llega un problema importante, llámame bien. Henry respondió bueno, eres el inmortal después de todo, dijo Cecil y luego cortó la conexión y Henry volvió a su mansión. Coalición de planetas. Talescría. 2 hombres podían ser vistos en una habitación tipo oficina. Uno de ellos se vistió con ropa formal y de aspecto real para indicar su clasificación más alta y el otro es Allen. Allen había venido aquí inmediatamente después de que Henry se había ido, ya que necesitaba informar este importante descubrimiento. ¿Estás seguro de esto?, preguntó el hombre con incredulidad. Sí, estoy seguro, es posible que no sea capaz de medir exactamente la fuerza exacta de los Viltrumites de mayor rango, sé que no tiene problemas para superar a los rangos inferiores, respondió Allen. Esto cambia las cosas a nuestro favor, tendré que informar al consejo, pero antes de eso, quiero que veas a este inmortal o lo que sea que se llame a sí mismo, tenemos que confirmar que él y su gente están de nuestro lado, dijo el hombre mientras pensaba profundamente. La coalición ha estado luchando contra los Viltrumitas durante varios siglos y ninguno de los dos lados ha mejorado al otro. Esto puede significar nada, pero Allen estaba a cargo de evaluar planetas aliados con la coalición para ver si tenían una persona o grupo de personas capaces de contener a los Viltrumitas, lo que significa que este inmortal y su gente estaban aliados con ellos, pero por alguna razón, nunca se han puesto en marcha para ayudar en la causa de la coalición. Simplemente no podía confiar en quien quiera que fuera, especialmente después de ver la condición de Allen cuando regresó. Al menos podía descartar que el extraño hombre fuera un Viltrumita ya que los Viltrumitas conocían la ubicación de la sede de la coalición, no atacan porque no tenían medios para penetrar en la defensa establecida por la coalición, pero a pesar de eso, todavía desconfiaba de quién fuera este hombre, ya que solo tenía la sensación de que este hombre tenía otros planes. Pero no deberíamos inducirlo a él y a su gente a nuestras fuerzas armadas de inmediato. Cuanto antes se unan a nosotros, más rápido podremos liberarnos del Scrooge conocido como los Viltrumitas, argumentó Allen. Eso es cierto, pero como dices, este hombre es tan fuerte como los Viltrumitas y tal vez incluso más fuerte, podría ser una amenaza aún mayor que los Viltrumitas porque no sabemos absolutamente nada de él o su gente pero... Solo haz lo que digo, Allen, estoy agobiado con la seguridad de billones de personas, esto es demasiado arriesgado, por ahora solo míralo. Lo haré, respondió Allen dándose cuenta de que no había forma de cambiar de opinión. Gracias, de todos modos, ¿qué pasa con los otros planetas de la lista, No he estado con ellos, respondió Allen con sinceridad. Vete entonces o probablemente pensarán que los hemos abandonado, dijo el hombre mientras desactivaba la atmósfera opresiva que una vez estuvo presente en la habitación con una simple sonrisa. Nos vemos. Allen gritó e inmediatamente salió volando de la oficina para volver a sus deberes, pero a diferencia de antes, se sintió aún más esperanzado y optimista sobre esta guerra. 2 años después. Utah. Sede de los Guardianes del Globo. Se podía ver a todo el equipo y a algunos otros parados como si estuvieran esperando algo. Su cuartel general estaba tan vacío como siempre, mientras esperaban, Henry de repente flotó en el lugar en uniforme. ¿Inmortal? ¿Estás de vuelta?
Pensé que ibas de vacaciones, dijo Red Rush mientras inmediatamente aceleraba su camino hacia donde Henry había aterrizado. No, eso terminó hace mucho tiempo, solo tuve que ocuparme de ciertas cosas, respondió Henry mientras abrazaba al hombre. Henry tuvo que admitir que mientras, Joseph Red Rush era una copia muy barata del Flash. Él y Flash compartieron algunas similitudes en términos de personalidad, por lo que fue el más amigable entre todos los guardianes por aquí. Capítulo 12. Misión. Algo no está bien, el inmortal que conocemos nunca lo abrazaría ni permitiría que otros lo abrazaran, dijo la mujer de la guerra inmediatamente mirándolo con un resplandor juguetón. Bueno, unos meses de meditación y entrenamiento mental pueden hacerle eso a alguien. Espera, ¿quién es este tipo? Henry preguntó cuando notó a Nolan parado entre los guardianes, pero con su disfraz de Omniman. Obviamente sabía quién era, pero aún tenía que seguir jugando desde que era viejo y muchos de ellos no sabían que era del tipo con una memoria increíble, sobre todo si había perdido el papel donde Nolan comenzó su verdadera carrera de superhéroe. Oh, eso es cierto, Inmortal conoce a Omniman, lo conoces mejor como el extraño, conoces al tipo que luchó junto a ti hace 2 años, dijo Martian Mann al presentarnos. Oh, eres ese tipo, debes ser el Omni-hombre del que los niños en estos días están hablando. Bien, preguntó Henry mientras señalaba el uniforme de Nolan. Sí, me sorprende verte aquí, sabes que he tratado de conocerte en el pasado pero siempre he fallado. Cecil dice que estás fuera de tu alcance, dijeron Nolan mientras él y Henry se daban la mano. No te preocupes por eso, pero Omniman, ¿en serio? Suena como el nombre de un personaje de dibujos animados, comentó Henry con una risa. Bueno, Ar me dijo que tengo que elegir algo que a los niños les gustaría. Deberías haberte quedado con el extraño, entonces tal vez, tendrás un gran símbolo ese en tu pecho como ese personaje Superman. Mierda. Sabía que había algo mejor, es demasiado tarde para cambiarlo, dijo Nolan con total frustración y todos se rieron. El grupo dio la bienvenida a Henry y el propio Henry hizo todo lo posible para relacionarse con ellos en función de cómo lo había hecho su yo pasado, pero también trató de relacionarse con ellos más como humanos que seres menores como los ve el inmortal. Basta de esto, ¿por qué realmente nos llamaron aquí, Cecil? Dijo Henry mirando la pantalla gigante. Darkwing, preguntó Henry mientras todos se volvían hacia él. Henry no estaba realmente seguro de por qué estaban aquí y dudaba de que alguno de ellos supiera por qué, pero todavía inconscientemente creía que Darkwing debería saber algo considerando que es un Batman knockoff. No tomes mi palabra para ello, pero ha habido susurros de un grupo de Kaiju Yetis o incluso ambos atacando algunos países de Asia. Realmente no se ha confirmado, pero en este punto, todo es posible, respondió Darkwing con una voz brusca que sonaba como cabría esperar de un imitación de Batman. Bueno, considerando lo que hemos enfrentado hasta ahora, no descartaría eso como una mentira, dijo Henry encogiéndose de hombros teniendo en cuenta que en este universo, había extraterrestres que podían enviar su conciencia en el tiempo, seres subterráneos, otras dimensiones, etc. Kaijus y Yetis eran relativamente normales. Tienes razón, la voz de Cecil resonó en toda la habitación cuando la pantalla gigante se iluminó. Cecil, luciendo arrugado como siempre, comentó Henry tan pronto como lo vio. Por favor, sea serio, el GDA ha estado rastreando los eventos recientes en las áreas de Nepal, el Tíbet y las áreas alrededor del Everest. Realmente no hemos confirmado la causa de la agitación, pero creo que todos ustedes podrían llegar a la raíz del problema. Nolan, gracias por acompañarnos para esta misión, dijo Cecil. No es nada, me quedo en el planeta también después de todo, respondió Nolan mientras flotaba en el aire con las manos cruzadas frente a él. Está bien, eso es todo, te dejaré esto, dijo Cecil cuando la pantalla se quedó en blanco nuevamente. Bueno, entonces, Darkwing, ¿tienes drones aquí bien? Preguntó Henry. Sí, pero no creo que hagan lo que estás planeando, respondió Darkwing casi de inmediato. ¿Por qué? Necesitan ser pilotados manualmente desde aquí. Bueno, entonces cambiemos eso, respondió Henry, luego caminó hacia la computadora gigante y conectó una unidad flash que se formó a partir de su uniforme. Inmediatamente lo hizo, una pantalla de juego de dibujos animados apareció en el monitor masivo, frente a ella había una versión chibi del inmortal en uniforme caminando junto a la pantalla de carga. Pronto la pantalla de carga desapareció y todo se apagó repentinamente aunque se reinició segundos después. Inmortal, ¿qué haces? Preguntó Red Rush. Todos conocen a Six, un asistente de inteligencia virtual que nos ayudará con nuestras misiones, dijo Henry cuando una versión más grande de sí mismo apareció a pocos metros de él. Era una proyección holográfica.
Es lindo, dijo Warwoman mirando el lindo holograma. Está bien que no estemos haciendo eso. 6. Cambia eso a Cecil, ordenó Henry e inmediatamente el holograma se convirtió en una versión chibi de Cecil que honestamente estaba más allá de lo lindo. ¿Podemos volver al negocio por favor? Darkwing preguntó. Claro, respondió Henry cuando salió del camino para dejar que Darkwing hiciera lo suyo. Pasó unos minutos haciendo algo en la computadora antes de que finalmente se volviera hacia nosotros. 6. Ahora deberías tener acceso a todos los satélites guardián. Envía a algunos drones a las siguientes áreas. Darkwing dijo que cuando comenzó Batman Inc. por toda la computadora con la ayuda de su nuevo asistente. ¿Eso significa que no soy necesario en este momento? Preguntó Nolan de repente. Es cierto, pero llamaremos cuando encuentres rastros de lo que sea que estemos buscando, respondió Henry, ya que ya no había necesidad de que esperaran. En este punto, Henry se preguntaba cómo los guardianes habían hecho algo. ¿Habían esperado a que el GA les informara de alguna amenaza? Si es así, entonces eso era tonto, pero de nuevo ¿qué esperaba cuando la sede de los guardianes estaba en el suelo y completamente vacía? La computadora aquí ni siquiera podía mantenerse al día con la computadora menos poderosa que Henry había construido. En esencia, este lugar era más un lugar frío que una sede. No tenía medbay o gimnasio ni nada de ese tipo, era solo un gran espacio inútil. Si Henry planeara ser un guardián por ahora, entonces tendría que renovar toda la estructura no solo de la base sino también de los guardianes. Fin. Gracias por ver el capítulo y recuerden que estas historias no son de mi autoría, yo solo los subo por hobby y porque me gusta y recuerden darle like y compartir el contenido que eso me ayuda a motivarme para subir más historias.